Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta tarde quiero abordar un tema que tiene mucho que ver con el supuesto proyecto de gobierno que tiene Xóchitl Gálvez de cara al 24-30 y que tiene también mucho que ver con la vuelta o el intento por lo menos de vuelta de regreso al neoliberalismo. No es de extrañarse, todo el equipo que le han armado atrás tiene mucho que ver con esta tendencia ideológica en ciertos sentidos, aunque dicen que el dinero no tiene ideologías, pues en este caso sí, se la inventaron y la globalizaron. El neoliberalismo surge a principios de los años 80 y en Estados Unidos su promotor principal es su presidente Ronald Reagan, Wilson, segundo apellido. Dato curioso, en ese entonces, lo recuerdo muy bien, puesto que cada una, el nombre y los dos apellidos sumaban los 3 seises, se hablaba de él, se decía que era el anticristo. Bueno, si no el anticristo, por lo menos sí el fundador de una doctrina económica que ha llevado al mundo a una pobreza más aguda y que ha ahondado la disparidad entre los ricos y los pobres. Eso por cuanto hace a Estados Unidos. Del otro lado del mundo, Reino Unido, con Margaret Thatcher, también se encarga de promover el neoliberalismo y hay que ver cómo le fue a los obreros y cómo aplicó mano dura contra los sindicatos, de ahí el apodo de la Dama de Hierro, inmisericordia con el sector laboral. En fin, otro de los aspectos que tenemos que analizar del neoliberalismo es el achicamiento del Estado para dar paso a la iniciativa individual, a que cada ser humano, cada persona se convierta en su propio patrón y a partir de sus talentos, de sus capacidades, de sus medios, impulse su propio desarrollo. Pero ya no más el Estado con dádivas, ya no más el Estado con subsidios, con apoyos y hasta abdicando de sus responsabilidades primarias. Ese modelo se globalizó y se aplicó en casi todo el mundo. Van de la mano globalización y neoliberalismo. Porque pues para difundir una doctrina la aplicas en tu país, pero tienes que sembrar la semilla en el resto del mundo para expandirte, para achicar a los gobiernos de cada nación. Y bueno, uno diría en su sano juicio, pues qué gobierno democrático o por lo menos nacionalista podría decirle que sí va a renunciar a abdicar de las responsabilidades que tiene para hacerle caso al mercado, al neoliberalismo y a la globalización. Pues sí, los hay y muchos, porque la mayoría de los países están endeudados y simple y llanamente porque para salir de sus crisis eventualmente tienen que pedir enormes préstamos a los organismos de desarrollo económico internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, pero no prestan de a gratis. Además de las altas tasas de interés, imponen a cada gobierno nacional una serie de requisitos indispensables para poder otorgarles el préstamo, salvar esa administración, replantear sus deudas y dar viabilidad a que el tirano que está en turno y que generalmente llevó al desastre económico a su país pueda seguir adelante manteniéndose en el poder. Les piden, por ejemplo, menos trabas para el libre mercado, les piden incluso convenios para las empresas multinacionales en los que se les exente de impuestos, la mano de obra sea todavía más barata, en donde si contaminan pues no les cobren por el daño ecológico que están causando, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que los daños que las multinacionales causan a nivel humano y a nivel ecológico no tienen ningún costo. Y quieren un Estado así a favor del neoliberalismo, de menos trabas para el comercio, para hacer de las suyas. Pero tenemos que regresar un poco atrás, porque cuando Hobbes en 1600 y tantos diseña
el modelo de Estado moderno para sustituir al rey y sus vasallos, establece 4 principios fundamentales que han de normar la conducta del Estado para ser garante ante la sociedad. Esos 4 principios establecen que lo primero que debe ofrecer el Estado es seguridad, para que no te invada otro reino. En aquellos estamos hablando de tiempos medievales, para que no te invada otro estado, otra tribu, otra nación. Seguridad en primer término. Segundo, salud. Tercero, educación. Y cuarto, empleo. Son, según decía Hobbes, 4 principios a los que el Estado moderno no puede renunciar a satisfacer en pro de su sociedad y de sus habitantes. Y sin embargo, a principios de los 80 tenemos una vuelta a todo lo contrario. El neoliberalismo establece: el Estado se achica, no más subsidios, no más apoyos, todo lo que quieras hacer es responsabilidad tuya, tú emprendes, tú de acuerdo a tus capacidades y recursos sales adelante o te hundes. El Estado no tiene la culpa de eso. El Estado solamente está para regular las relaciones entre el que todo lo tiene de las multinacionales y se instala en un país y la clase trabajadora. La clase trabajadora a la que se le reducen impuestos, garantías legales, a pesar de que sean conquistas que estén plasmadas en las constituciones, mano de obra barata, en fin, despidos a la hora que quieran. Es el paraíso para los financieros, para los empresarios. ¿Qué hacemos entre este enorme contraste de un Estado que tenía una enorme responsabilidad para con sus ciudadanos y que de repente llega siglos después el neoliberalismo, se extiende a nivel global y ahora no solo es apropiarse de las riquezas nacionales en la subasta de esos bienes que hace cada nación con tal de que el tirano se mantenga en el poder, pues entrega la minería, los ferrocarriles, el campo, incluso el agua. En México nos suena muy conocida esta historia y entrega también las energías, tanto el petróleo como los metales preciosos, en fin, el litio ahora que se pone de moda y que es utilísimo para diversas industrias. El Estado se achica, se desentiende de la sociedad y hazle como puedas. Frente a eso, pues sindicatos se van para abajo, se van a pique. Frente a eso, el individuo que pues no puede competir por una concesión frente a los potentados. Conversaba yo alguna vez con un taxista que se molestó muchísimo porque sí me decía abiertamente: yo sí estoy a favor de que el individuo se haga cargo de sí mismo y que a base de su talento y su emprendimiento salga adelante y pueda poner una empresa y desarrollarse. Yo, bueno, sí, estaría de acuerdo si el piso fuera parejo, ya que está tan de moda esa frase. Pero a ver, vamos a asociarnos usted y yo, taxista de estos servicios privados, y regresemos un poquito atrás el tiempo y vamos a competir por la licitación, si es que la hubo, de Teléfonos de México y le competimos a Carlos Slim. Tenemos los recursos, los contactos y el presupuesto suficiente para desarrollar esta industria de manera tal que se nos adjudique la concesión de Telmex o la de la CFE si quieren privatizarla, o nos compramos un pozo petrolero. Se molestó muchísimo, se quedó callado y fin de la conversación. Es que el modelo está diseñado para los potentados, no para que ni usted ni yo podamos competir por una mina, un yacimiento de agua o de petróleo, si vamos viviendo el día con día. Y son
tanto los empresarios nacionales como los extranjeros, los ganones de este modelo de desarrollo. Y eso es lo que nos propone Xóchitl Gálvez como vuelta a la realidad mexicana. Esto lo vinculo con algún comentario del Laberinto Azul que me ha hecho recientemente. Pues sí, los poderosos siguen avasallando. Y lo peor de todo es que consiguen el respaldo de los gobiernos nacionales, o que incluso ellos fabrican golpes de Estado para el quítate tú, para pongo al mío. Sí, no solo es la ambición de aquellos grupos políticos y de interés económico nacionales que dicen pues quítate tú para ponerme yo. Tenemos que contextualizarlo y verlo integralmente. A nivel global pues hay multinacionales que lo único que están esperando es en qué momento cae en desgracia aquel país y si no lo propician para poder entrar. Los casos de España y México son muy significativos, con Iberdrola, con numerosas empresas que han penetrado a nuestro país bajo el argumento de energías limpias, etcétera, etcétera, y que a final de cuentas vivieron a costillas de contratos leoninos que estos gobiernos entreguistas les ofrecieron, y que además a la postre o resultaron sus empleados, vergonzante además, ¿no? O socios, vaya usted a saber, a lo mejor son eso, y no empleados. Cualquiera que sea la respuesta, pues el hecho es demasiado ominoso y vergonzante. Y este es el modelo, sobre todo cuando Xóchitl Gálvez dice, a la derecha le voy a dar todas las garantías para que haga negocios con las energías limpias. Y a la indígena, ella que dice que lo es, va a poder competir la ultraderecha, que es potentada, heredera no solo de los caciques de la revolución, sino de la guerra cristera, eran los potentados, los hacendados de la época. ¿La niña vendedora de gelatinas va a poder competir con uno de ellos? Esos son los zapatos que no usa Xóchitl Gálvez y que no va a usar, y que le están imponiendo detrás de sí a una camarilla que se ha empecinado en que regrese el neoliberalismo cuando lo ejercieron a plenitud en su momento. José Ángel Gurría con el padre del Fobaproa y del modelo salinista que pues tanto daño hizo. Más de 3,000 empresas paraestatales privatizadas a manos de particulares potentados durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Las usan, las explotan y resulta que después se las devuelven al Estado en tiempos de Peña Nieto como chatarra y se las compran a una millonada exorbitante. Y ahí está Lozoya, Emilio Lozoya, que fue director de Pemex en tiempos de Enrique Peña Nieto, preso en la cárcel, al que los jueces ya le están quitando algunos delitos, pues tiene con qué pagar para ello, ¿no? La caja registradora en el Poder Judicial sigue sonando. Por eso lo vinculé al comentario del Laberinto Azul, porque este modelo de desarrollo y este intento de vuelta al pasado es plenamente nocivo para México. Yo entiendo que un sector muy amplio de la ultraderecha y de la derecha simpatizan con él. De hecho, la ponen ahí con cara de izquierdista, trotskista, indígena, etcétera, etcétera, pues para que le caiga bien a la gente. Pero a final de cuentas, el modelo a emprender es una vuelta al pasado, a afianzar o defender las instituciones y las legislaciones que dejaron para que garantizara la viabilidad y funcionamiento y continuidad de este modelo. Depende de los mexicanos saber si efectivamente queremos volver al pasado y al pie sobre el cuello. Les agradezco mucho, ahí tienen nuestras vías de comunicación. Suscríbanse por sobre todo, se los pido encarecidamente. Tienen espacios para darnos sus comentarios y para que sigamos ahondando en estos temas que nos interesan mucho de cara al 2024. Yo les agradezco por el día de hoy, gracias por el favor de su compañía. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima.